Estamos aquí en el estudio con Ezequiel Locane, el papá de Justina. Justina, una chica que falleció esperando un órgano y que antes de fallecer dejó un legado, la ley Justina. Vamos a recordar quién es Ezequiel Locane. Bueno, lo decía recién el doctor Capulla, es el papá de Justina, innovador, inspiracional, creador de la multipremiada campaña de comunicación y concientización Multiplicate por 7. Es impulsor de la ley Justina 27.447 de donación y trasplante de órganos. Desarrollador de la Casa Justina a lo largo del territorio argentino. Gracias por haber venido, Ezequiel. Vos sabés que a mí me cuesta mucho decir que tu hija falleció porque me pongo en tu lugar. Y me incomoda decirte esto. Quizás vos lo tengas mucho más racionalizado que yo. Y te decía recién fuera de aire que uno a veces empatiza con la persona, en este caso yo con vos o vos conmigo. Y pienso en esto, ¿no? Y me cuesta bastante poder ser totalmente objetivo con esto. Así que gracias por haber venido. Lo decía recién, ¿no? Creo que Justina dejó un legado importante. La ley Justina, para aquellas personas que no saben de qué se trata, me gustaría de qué se trata y qué dijo Justina justamente antes de morir. Bueno, gracias por invitarme. Y bueno, la ley Justina, a ver, Justina tenía, todos nosotros nos vamos a morir algún día, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Justina y las personas que están esperando un trasplante, depende de qué trasplante estés esperando y depende de tu condición de salud, pero ya más o menos tenés una fecha que, en el caso de Justina, por ejemplo, ella sabía que si en 2 o 3 meses no llegaba a su corazón, ella se moría. Tenía 12 años en ese momento. Y bueno, en un momento dado, cuando por mi palo, por mi profesión, a lo que yo me dedico, la curiosidad que me despertó toda la situación, y cuando a mí me decían, mirá, el corazón de Justina puede llegar entre 2 o 3 meses, y yo preguntaba, ¿y por qué no llega en un mes? Y bueno, y las respuestas que me daban me generaban más preguntas. Se nos empezaron a ocurrir ciertas cosas con nuestro equipo para ver por dónde ir y qué hacer y de qué manera ayudar. No soy médico, entonces... más allá de estar con ella todas las noches. Y bueno, y le fui a contar lo que estábamos pensando hacer. Y mientras le contaba, ella ya sabía toda esta situación, que si en 2 o 3 meses no llegaba a su corazón, ella estaba pintando y yo le cuento y ella me mira y me dice, papá, ayudemos a todo lo que podamos. Y bueno, ese es nuestro propósito, es el propósito de, más allá de mi actividad profesional, a lo que habitualmente me dedico, todas las personas, todo el equipo que hay detrás de todo lo que hacemos, con la campaña de comunicación, después con la ley, con las casas Justina y otras cosas, tiene ese propósito, ayudemos a todos los que podamos. Y en ese momento, primero nuestros recursos, nuestra energía se volcó a que la sociedad conociera del tema de otra manera, como lo venían transmitiendo, comunicando. Y por eso creamos Multiplicate por 7, se llama Multiplicate por 7 porque son 7 los órganos principales que se pueden trasplantar. Y en ese momento, al mismo tiempo, bueno, yo soy de la tecnología, del software, entonces cuando vos diseñás un software, lo diseñás pensando ya en cómo va a ser ese plan de mejora año a año o en ventanas de tiempo que vas determinando, versiones diferentes. Entonces nosotros dijimos, bueno, mira, versión 1, hagamos la comunicación. Versión 2, tratemos de mejorar la cuestión legal. Y la cuestión legal en ese momento, después de analizar un montón de cosas, de estar en contacto con profesionales de la salud que nos asesoraban, nos dimos cuenta que había que simplificar la donación de órganos y enriquecer y empoderar lo que es el trasplante de órganos. Para repasarlo rápidamente, ¿qué dice la ley Justina? ¿Cuál es, digamos, el punto clave de lo que lograron modificar? Simplificar la donación de órganos, el punto más importante y fundamental que se conoce más, pero no es el único, es que todos somos donantes de órganos, salvo que digamos lo contrario, los mayores de 18 años. Los menores de 18 años, si quieren ser donantes, se pueden manifestar como donantes con el ok de sus responsables, tutores, padres. El otro punto, el de enriquecer y empoderar al trasplante, y hay varios aspectos. Hay aspectos de derechos a los pacientes que están esperando un trasplante o que están trasplantados, más derechos de los que tenían antes. Hay cuestiones de recursos, de preparar más profesionales de la salud y en mejor manera, o sea, que tengan más capacitación, que se profesionalicen, que tengan más certificación. Y el tercero, que bueno, entre otras cosas, Beto recién decía, ¿no? Que me decía antes de empezar el programa, ellos como SAME tienen instrucción, tienen capacitación para que, llegado el momento en el que de repente van y encuentran a una persona fallecida,
que rápidamente puedan informar a la entidad que corresponde que hay una persona fallecida y que entre en el proceso de posible donante y posible trasplante. Entonces, la ley Justina juega con esas dos cosas, ¿no? Se conoce mucho más y es mucho más popular lo de la donación. Claro. Y hay una muy buena noticia con respecto a eso. La ley Justina siguió la inercia de la comunicación de multiplicate por 7 y se empezó en la sociedad a hablar más del tema. Entonces, la gente del INCUCAI, los procuradores, que son los que van a buscar ante la persona fallecida el órgano que se podría, o sea, evaluar ese cuerpo para ver qué órganos se podrían trasplantar, nos dicen, mirá, a nosotros nos pasa algo increíble. Llegamos y hay familias que nos dicen, ya sabemos quién sos, ya sabemos lo que vas a hacer, dale. Es interesante lo que vos decís porque yo he trabajado en el CUCAI inicialmente, después sin CUCAI, y había un equipo de psicólogas que abordaban a veces a los familiares y Sí. tuvieron episodios tremendos donde la gente se ponía muy violenta. Claro, es un momento muy difícil para la familia que ha perdido a una persona que hasta hace un rato quizás estaba perfectamente bien y de golpe, ya sea por un traumatismo, por intento de suicidio, por un accidente de tránsito, esa persona deja de existir y uno tiene que ir a pedir los órganos. Y eso a veces ha generado violencia. Y pregunté qué había pasado con la ley Justina. Y sin embargo me dicen mucha mejor receptividad de parte de las familias, lo cual es una cosa tremendamente importante que la ley Justina sea muy conocida por todos nosotros. Y el tema de multiplicate por 7 no es un tema menor eso. 7 órganos. A ver, ¿a cuántas personas y qué órganos se trasplantarían? Se trasplantan, los órganos principales que se trasplantan son el corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestinos y la médula ósea. Pero después también tenés tejidos, claro, que te voy a decir a hueso, vos, córnea, que has trasplantado, sí, hueso, córnea, incluso se han trasplantado otros órganos, se ha trasplantado úteros en otros lugares, sí, del mundo. Entonces, pero esos son los principales. Y cada órgano tiene una situación diferente. Por ejemplo, en vida se pueden trasplantar el riñón y el hígado. Y el hígado, vos decís, pero si tenemos uno solo. Bueno, pero lo que pasa es que se te saca un pedacito de hígado, yo lo explico así, no soy médico, pero se saca un pedacito de hígado y el hígado que se le pone a la persona que está esperando ese trasplante empieza a crecer o a regenerarse y empieza a ser un órgano sano. Y después tenés la médula ósea, que es todo un tratamiento especial, porque bueno, hay una cuestión de que te sacan muestra de sangre, entonces esa muestra va a un repositorio internacional. Entonces, si yo el día de mañana necesito un trasplante de médula, a mí me podría donar una persona que vive en cualquier lugar del mundo, porque hay una compatibilidad. Entonces, mandan la médula, que no es un órgano, claro, es como un filtro de la sangre, se filtra la sangre y se saca lo que corresponde para que... Ezequiel, ¿qué pensás de esta época de pandemia? ¿Qué ha pasado con los pacientes trasplantados? Algunos han dejado de tomar inmunosupresores. ¿Notás que hubo un cierto relajamiento con todo esto? ¿Y qué pasó con los trasplantes? Bueno, yo lo que te voy a contar lo cuento basado en equipos que tenemos haciendo investigación y trabajos de descubrimiento, observación y buscar mejoras y retroalimentar. Estamos en contacto con procuradores, personas de trasplante. El año pasado creamos la comunidad de ayudadores del trasplante que aglutina más de 20 organizaciones civiles con personalidad jurídica o gente que no tiene personalidad jurídica, que ayuda un montón, y que están en contacto directo con pacientes. Entonces, tenemos visiones y perspectivas desde el paciente, desde su entorno, desde el profesional. Y lo que pasó en pandemia, a ver, una buena noticia que sucedió en Argentina es que no se dejaron de hacer trasplantes. En otros lugares del mundo, España, que es el país líder del mundo, tuvo que dejar de hacer trasplantes. Está bien, a ellos les tocó primero la pandemia y nosotros la mirábamos, viste, como cuando ves una serie, te mirás los capítulos antes, ¿no? Entonces la mirás anticipadamente y pudiste prepararte, pero igual veníamos preparados por mucho contexto que se estaba mejorando. Y los pacientes... en una situación normal, la adherencia al tratamiento depende tu nivel socioeconómico, porque depende tu nivel socioeconómico, tenés acceso a un servicio de salud, a una obra social, a una prepaga, tenés acceso a una educación, tenés acceso entonces a una forma de comprender las cosas, que a veces la medicación es tomarte una píldora en un momento del día, pero a veces es un proceso mucho más complejo. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Y esos accesos al médico, a la consulta, se complicaron, como a todos. El daño colateral de la pandemia, ¿no? Entonces, muchas otras patologías que les pasó lo mismo y esto es común. El proceso, que ya no es un proceso fácil,
porque vos tenés que hacerte una recopilación de recetas. No existe la historia clínica digital única en Argentina. Entonces vos tenés que ir con papelito de acá, papelito de allá, ves un médico, recopilás y la madre del paciente o el mismo paciente termina armando una carpeta de papeles, el prolijo, el que es más prolijo. Entonces, ¿cuáles son las dos complicaciones que más se dan? El poder entender ese proceso y hacer las cosas como corresponde para pedir que te llegue la medicación en el momento adecuado. Y después, cuando tenés la medicación, bueno, el acceso al médico que te esté llevando porque los padres se terminan convirtiendo en médicos también. Claro. Y aprenden Entonces, ¿tomo la medicación? ¿No la tomo? ¿Cuándo la tengo que tomar? Te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros. No aflojes nunca con esto y quiero también saludar a toda la gente del INCUCAI que le hace un trabajo tremendo. Uno a veces no los visibiliza porque no los puede ver, pero están ahí. Es un gran equipo que trabaja, es una institución que se ha mantenido a través de todos los gobiernos con una conducta intachable. Tuve el honor de trabajar ahí. Y la verdad que hacen un trabajo bárbaro y toda la gente tiene que comprender que, como dice Ezequiel, con esa magnífica eslogan, multiplicate por 7. Es un momento difícil para la familia, pero realmente importante, porque son siete vidas las que se salvan. Gracias. Te quedas con nosotros. Gracias a ustedes.